preguntarte, acá hay dos convocatorias, una a la Plaza 9 de Julio, que empezó a convocar la CGT, y otra a la sede del PJ. Sí. Y nos decían, van a ir un grupo a la sede del PJ y ahí van a decidir después si se suman a la de la Plaza. Bien, en línea está Pedro Lacour, misionero él, en este momento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaba de llegar, de hecho, y si imagináramos la situación, un paracaidista descendiendo sobre Cava y encontrándose con cortes por todos lados y el inminente fallo después de salir de Misiones, además. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andan? Te han tocado Miguel, tiempos Alicia? interesantes. ¿Cómo andás, Pedro? Sí, como la maldición china. Como la maldición china, algunos dicen judía, nunca supe de dónde. Mirá. Tremendo, sí. Bueno. No, acabo de aterrizar, como bien decís vos, y sí, efectivamente, vengo de la política misionera y me encuentro de lleno con la política nacional pura y dura, ¿no? ¿Y cómo se ve Buenos Aires ahora que llegás? Porque estamos viendo desde acá, desde movilizaciones, hay algunos cortes, no sé muy bien dónde, según... Sí. ¿Cómo ves vos? No, acá concretamente hay mucho tránsito por el partido Argentina. Ajá, también. De las 8 de la noche, y también sí, lo de Cristina queda un poquito más para el lado del centro, ¿no? Propiamente dicho, pero creo que está muy picada la cosa. Yo no sé, tenía entendido por información que había leído, incluso me lo habían dicho, que quizás la Corte dilataba esto para la semana que viene, pero entiendo que ya hay 2 firmas. Sí. Hay 3 ya, dicen que ya hay 3. Pero en CETI ya está. Sí. Ya está. Sí. Pero bueno, así que todo es muy rápido ahora. Sí, no, vertiginosidad. Todos total. aceleran en las curvas. Sí, me acuerdo, incluso me pasó algo parecido cuando una vez que había ido a Misiones, también había vuelto en agosto del 2022, y me acuerdo que había sido el tema de justamente del lío en la casa de Cristina. Ese mes del pedido creo que había sido el pedido de detención también, ¿no? Es que ese fue el año de la condena, de la primera sí, exactamente. De fue la tema sentencia. de la condena. Y en el 2023 se confirma la condena y finalmente llega a la Corte. Bueno, vamos a lo que te convocamos. Yo creo que hemos tenido varias charlas contigo que si las pudiéramos hilar ahora, enhebrar de alguna manera, nos da para hacerte la primera pregunta, que es: ¿te imaginabas un escenario con la peor elección de la historia del Frente de la Concordia? Y habrá que ver qué ocurre con los múltiples reclamos que hay. Gente que perdió entre una hora y otra hora varios votos, gente a la que no le permitieron votar. Es un escenario bastante embarrado, además, ¿no? Sí. Mira, para responderte lo primero, la verdad que no me lo imaginaba así. Yo pensé que iba a ser con un resultado, me imaginaba un resultado mejor, pero sí con una Libertad Avanza cerca, ¿no? Claro. No me imaginaba que iba a ser el peor resultado en sentido, ¿no?, de que sacaron menos del 30% y lograron meter nada más que 6 legisladores de los 11 que pusieron en juego, ¿no? Creo que sí marca, lo que vimos el domingo marca un antes y un después, por lo menos en el mapa político misionero, y no me parece que el dato siguiente haya sido la performance, ¿no?, de la Libertad Avanza, que creo que fue buena, sino la performance de Amarilla, ¿no? Exacto. Que es, y el ausentismo. Y el ausentismo, eso también recordaba cuando escribí la nota del domingo, en las elecciones del 2021, que fueron las primeras elecciones provinciales después de la pandemia en Argentina, fueron en Misiones, había sido el 57% la participación. Sí. Y ahora fue el 55%. Sí. Entonces, hay una tendencia, yo lo tiendo a pensar más como una nueva normalidad también a eso, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que uno no tenga que militar el hecho de que la gente tenga que votar y que vote y que se participe, pero sí creo que después de la pandemia estamos ante una nueva normalidad en términos por lo menos de cómo la sociedad se siente interpelada por la política en general, ¿no? Ayer hablábamos un poco acá con el referente de Amarilla y además nos fue aportando datos que hacen aún más interesante lo que pasó con la elección de Amarilla. Primero, porque a pesar de, reconocían ellos, la intervención a la lista, de cómo operaron sobre esa lista, que el único que responde a Amarilla es Amarilla, el resto, a pesar de eso, cómo construyeron
vivieron la familia policial extendida, podríamos decir, el triunfo de esa lista, digamos. Es muy interesante lo que pasó. Claro, ahí. y el dato que nos daban ayer también nos permitió después indagar un poquito más, porque ayer nos decía Palavecino, el otro de las figuras fuertes de la rebelión policial, que si hubieran podido votar los más de 5.000 policías que estaban destinados a proteger las elecciones como se había hecho hasta ahora, ahí había un número importante de votos que no estuvieron, con lo que entraba un diputado más de ese sector. Claro, sí. Sí, para mí el dato es cómo fue la conformación de la lista, ¿no? Es bastante llamativo, llamativo por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa última semana previa a la confirmación de la lista, ¿se acuerdan que intentaron impugnarle la lista amarilla primero? Sí. Y después de que eso se resuelve, ahí entran Walter Ríos, ¿no? Rita Flores, la número 2, que son claramente figuritas que están muy cercanas a la renovación, o por lo menos al esquema de ese blend, como le dice Rovira, que en algún momento, sin ir más lejos, Rita Flores fue candidata de Fuerza Liberal, que se acuerdan fue el partido supuestamente libertario que había presentado Rovira en el 2023, claro. Hizo campaña por Milei, que estaba Micaela Gasek, que posiblemente sea la segunda, candidata a diputada nacional en octubre, ¿no?, de la renovación. Entonces, hubo una estrategia que en ese sentido le salió bien a Rovira, porque si me preguntás a mí, a partir de diciembre, muy probablemente tanto ella como Walter Ríos van a jugar más del lado del oficialismo que del lado de un posible interbloque, aunque la legislatura misionera no existe, ¿no? Pero una suerte de alianza legislativa con la Libertad Avanza o con Martín Arjol, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Porque la pregunta... Y ahí, Alicia, y está muy bueno lo que dijiste, esto de cómo se gestó ese voto también, porque me decían que hubo mucho empleado público, ¿no?, en general, que votó amarillo. Sí. Mucho voto tradicionalmente renovador que votó amarilla. Quizá no así la composición del voto, más uno va haciendo también una especulación, pero de la Libertad Avanza, que un poco capitalizó lo que en algún momento fue el voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, por eso el voto Arjol. Por eso me parece también interesante que la Libertad Avanza, más allá de algunos también acercamientos que hay desde adentro de esa lista de amarilla, no haya salido a adjudicarse ese triunfo. Eso, sí, como sin bombos, sin platillos, por ahí alguna matraca muy chiquita y nada más. Pero ni siquiera se adjudica esa elección de amarilla. No, para nada. Y nunca ni el gobierno nacional ni ningún referente de la Libertad Avanza denunció las arbitrariedades, digamos, contra los policías, ¿no? Eso fue así desde el primer momento. Pero, en ningún momento se expidieron. Volviendo a esto que decías, quién es ese electorado que acompañó esa lista, me parece también ahí interesante, y lo hablábamos con también sectores de la oposición que se presentaban alternativos tanto a Milei como al rovirismo, que me parece que no supieron leer qué estaba pasando alrededor de lo que dejó la protesta del año pasado y las represalias que hubieron. Y me parece que ahí subestimaron lo que se estaba generando en relación a lo que algunos decían, ahí hay un preso político, 8 presos políticos te decían, hay una serie de situaciones que hay que mirar. Y me parece que eso y nadie le habló a ese electorado. Totalmente. Sí, yo tiendo a pensar, y esto lo escribí también varias veces, el 2024 fue un antes y un después para la política misionera en un montón de sentidos, ¿no? Y claramente el resultado del domingo, con lo que saca amarilla, es resultado de ese cambio, ¿no? Es un llamado de atención concreto al oficialismo, pero también creo yo a la oposición en su conjunto. Hay un dato que me parece que hay que empezar a mirar también, es más allá de cómo pueda llegar a comportarse el sector de amarilla de aquí en adelante y cómo la capacidad de seducción, que vamos a usar esa palabra, que tiene la renovación puede hacer que otros también terminen funcionando para la renovación a futuro.
La cuestión es que el enojo me parece que sigue estando entre los líderes de la renovación. No pueden estar conformes con el porcentaje obtenido, ni la forma en la que tuvieron, ni los modos que tuvieron que utilizar para garantizarse esta elección. Totalmente, totalmente. El único dato positivo, por decirlo así, en términos de estrategia, fue haber logrado fragmentar a la oposición. Claro. Yo decía, fragmentar en todo caso ese sentido que se palpa en Misiones, ¿no? Ese sentimiento, mejor dicho, de ese malestar que hay y ese desgaste que hay para con la renovación también, que se palpa. Hablando con sectores del desgaste de más de 20 años, lo que logró Rovira fue obturar que esa demanda se convierta en oferta unificada, ¿no? Claro. Y ese es el único dato positivo creo que hay del domingo pasado para la renovación. El resto, como decís, me parece que tiene que ver con un montón de déficit que se convierten en pases de factura internos, con temas que vienen de larga data, o sea, ¿no? De varios años, que son, por ejemplo, todo lo que uno puede escuchar hablando con personas de la vieja guardia, ¿no? Renovadora, que te dicen, la estrategia del blend, la estrategia del neo, nos lleva a este camino. Claro. No es exitosa, no es una meta a la que nosotros deseamos llegar, y dejan de lado la política. Estar en sentido fuerte, ¿no? Del término. Eso que vos decías, la vieja guardia, que acá preguntaba Miguel, ¿dónde están? Es interesante eso porque en la conferencia de prensa uno puede ver ahí un poco esta apuesta a lo neo, a lo blend, hasta la estética de esa dirigencia que está presentando ahí el presidente, el expresidente de la Cámara, digamos, porque ahora ya no. Sí, yo iba a decir un comentario incómodo. No vi ningún morochito. No, porque uno no es rubio, no, nada más que por eso. Jóvenes, blancos, o sea, neo-blend sería eso, ¿no? Sí. Y sin ideologías. Y sí, claro, un poco lo que él decía, ¿no? Esto, una suerte de casi una licuadora de ideología, porque la realidad es esa, es el blend pensado como volver a las bases, esto en los términos que puede pensarlo Rovira, ¿no? Volver a las bases de esa transversalidad con radicales, peronistas, independientes y ahora libertarios. Pero lo cierto es que no hay en la renovación internamente, nadie ve que haya una brújula hacia dónde hay que ir, ¿no? Claro. Y ideológicamente eso es, hay mucha confusión, y pasa como pasó durante la campaña, que podías tener convivían dentro del mismo espacio narrativas más vinculadas a cuestiones netamente libertarias, y lo que, por ejemplo, y esto lo hablamos con Alicia también la otra vez, el acto que hubo en la puerta del PJ, claro, que suena más a darle darle un sonajero a un nene, ¿no? Para que se divierta un rato y después el camino sigue siendo el mismo, ¿no? Y esos son problemas de fondo que tiene hoy la renovación, que tienen que ver con la identidad misma del proyecto, y que creo que Rovira no le está sabiendo encontrar el agujero al mate. Bien, eso es lo que quería consultarte. De todas estas decisiones no son inocentes los principales dirigentes, que son 2 o 3 nomás, los que toman las decisiones finales, digamos. Casi como la Corte, 3. Totalmente. Es una mesa muy chica que está dedicada hoy principalmente y casi únicamente a preservar el poder. Sí. Y en esa mimetización que se intenta hacer con el ideario libertario, hay claramente una muestra de debilidad, ¿no? Se quemaron todos los papeles con Milei. Esto es así, digamos, sí. Le pasó a Rovira, le pasa a todos los principales dirigentes también de la política tradicional. Entonces, dicho todo esto, si uno ve el resultado del domingo, hasta puede haber sido un buen resultado, ¿no? Para la renovación en ese sentido, viendo el panorama tan adverso también que hay, ¿no? Ahora, logró al menos salir primero, sí, en la elección, a pesar de perder todas las bancas que perdió. Sí, y pensaba también, porque uno mientras veía lo que fue la campaña, esta disputa hasta por la representación, decíamos, de la derecha y de la ultraderecha acá en la provincia, ¿qué ves cómo queda Rovira en relación a Milei y esa relación que él también está disputando ahí? Sí, está buena esa pregunta porque ese famoso pacto, ¿no? De gobernabilidad, de convivencia, sí, entre Rovira y Milei, que lo venimos hablando desde la visita de Francos el año pasado.
a Misiones, abril del 2024, ese pacto quedó a las claras a partir del domingo, que es un pacto de gobernabilidad, que puede traducirse en términos políticos, pero que a fin de cuentas Milei, si no respetó un pacto con Macri, mucho menos va a respetar un pacto con Rovira. Ahí volvemos a lo que acabas de decir, digamos, con él se queman los papeles. No hay papel firmado que valga, no hay palabra de nada, simplemente hay un pragmatismo furioso. Lo que conviene ahora es lo que hacemos. Totalmente, y me consta que a partir del resultado del domingo en la renovación están preocupados porque dicen, sí, ahora viendo eso, en la Libertad Avanza se van a envalentonar y en octubre van a ir solos de nuevo. Exacto. Y que vayan solos pueden llegar a significar que nos ganen. Entonces están muy atentos a lo que suceda de acá a octubre y hay que ver si la figura de Herrera Aguad alcanza para atajar esa ola violeta, ¿no? ¿Y qué viste del resto de la oposición? Porque de los fragmentos. De los fragmentos. Pensando en ese octubre, además, ¿no? Porque con esto último que contás, me recuerda un poco el escenario de las últimas legislativas nacionales también, en la que la Renovación terminó disputándole al Frente de Todos las candidaturas, y fue por ahí, Totalmente. digamos, ¿no? O sea... Sí, las últimas legislativas nacionales ganó Junto por el Cambio, ganó Arjol. Sí. Claro. Tiene más lejos. Y bueno, y Arjol es un personaje también clave en todo esto. Según me decían, o sea, lo más lógico que uno se imaginaba al momento de ver el resultado era, bueno, en la Libertad Avanza deben estar recalientes con Arjol por haberle sacado esos 8 puntos, ¿no?, que le podrían haber dado la victoria. Me consta que hay todavía negociaciones ahí, y sobre todo hay un interés muy grande de Arjol de ser él eventualmente alguien importante, incluso en la Libertad Avanza, a pesar de que ahora está por el Partido Libertario, importante dentro de la Libertad Avanza de cara a octubre. O sea, él la idea fija la tiene de ser el candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza en octubre. Vos me podés decir, bueno, es desprolijo, sí, porque acaba de ser... Pero no es descabellado, porque además él tiene buen vínculo con la lista de Amarilla también. Sí, también, es cierto. Le cuidaron los votos en las escuelas, cuidaron los votos a Arjol. Sí, eso es cierto, Esta rosca igual tiene más que ver con su ambición personal. Claro. Sí. Y él está en una cruzada muy fuerte, creo yo, hoy por hoy ya con Rovira. Y si no le sale lo de la candidatura nacional de octubre, a partir de diciembre va a tener esa banca que hay que ver, digamos, cómo le ejerce, ¿no?, en términos de oposición. ¿Y cómo queda él con el pero hay una mileísmo? negociación ahí. ¿Cómo que, perdón, bueno, Arjol con el mileísmo, pensando también... Bueno, eso, me consta que están todavía... se abrió una puerta de negociación a partir del resultado del domingo, pero por eso hay que ver ahí cómo lo leen. Supuestamente lo leyeron como, bueno, Arjol pesa y nos puede servir. Yo tiendo a pensar de que debe haber alguno que otro que esté bastante enojado, sobre todo en la Libertad Avanza misionera. Claro. Porque eso sí lo piensan de manera un poco más local, ¿no? Otra cosa es lo que uno puede negociar en Casa Rosada con Lule Menem, y otra cosa es lo que pueda pasar en el territorio mismo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Después, el caso más interesante también, y esto también repasando un poco un repaso, el caso de Cacho Bárbaro. También, ¿no? Dio la nota y capitalizó el voto anti-Milei. En esa oferta que careció de una oferta antimileísta, creo que Cacho logró capitalizar eso, ¿no? Más allá de la cuestión de su base social electoral, ¿no?, tradicional que ya tienen. Pero si vos tomás apunte, digamos, de los municipios en los que participaron y cómo le fue, el Alto Uruguay hoy está pintado de país en muchos puntos. Entonces, si se hacen bien las cosas, se puede esperar un regreso o un retorno al crecimiento, porque de los otros actores hiperfragmentados del progresismo, bueno, quedó poco y nada, ¿no?, con resultados muy exiguos. Sí, el país termina siendo el peronismo realmente existente, ¿no? Exacto. De alguna manera. Esa es la definición, el realmente existente. Claro, obviamente habrá renovadores que digan que en realidad el peronismo son ellos, pero si uno se fija en ese abanico de opciones peronistas, a partir del resultado, pero también a partir del trabajo territorial que hacen en Misiones, el país
sigue teniendo, ¿no?, una injerencia importante que nunca la tuvo la Cámpora, ¿no? Claro. Nunca la tuvo la Cámpora. Y además es el que se animó un poco también a marcar ese límite de la Cámpora acá. Sí, inclusive le a la hora... le ganó la pulseada a Cristina Brites, sí. Era un poco la espina en el ojo que tenía Cacho después de varios, me consta, varios maltratos también que tuvo ella para con él en términos políticos, ¿no? Sí. Pero ahí también hay que mirar, porque Cacho no cierra la puerta a discutir con los otros sectores que conformaron Confluencia, excepto la Cámpora, pensar octubre. Así que ahí también habría que ver que... Habría que ver cómo se configura, ¿no? Esa oferta, de verdad. Total. Es verdad. Y de nuevo, pensando en octubre, al menos esta es la última de mi parte, falta mucho para octubre. Hay que ver incluso los resultados que se den en octubre, porque en el medio tenemos que pagarle al FMI y capaz que no podamos. No, claro. Hay un escenario, ¿no?, que puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Cómo va a ser la repercusión política de lo que pueda pasar con Cristina? También, ¿no? También, claro. Cómo se ordena ese peronismo por otro lado. Sí, ahí me parece interesante ver cómo estar alerta acerca de qué va a pasar con el gobierno nacional, ¿no? Sí. Porque eso también va a repercutir mucho, más allá de que lo que vemos del voto a la Libertad Avanza sigue siendo un voto como si fuera, esto es una opinión, como si fuera que Milei todavía no gobernó, ¿no? Claro. O sea, me da un poco esa sensación, todavía no le están pasando factura a Milei. Entonces, también hay que estar atento a lo que sucede ahí. Para que salte el dólar y vas a ver cómo aparecen las facturas. Bueno, Pedro, te dejamos llegar. No deshizo ni las valijas todavía. Y estar atentos. Voy a prender la tele. Dale, prender la tele. Y gracias como siempre. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, charlamos con Pedro Lacour, sociólogo, periodista, actualmente en Diario AR, entre otros medios.